Y lo que Dios ha dicho es bien claro, bien específico. No se presta a confusión ni a interpretaciones teológicas. El evangelio es simple, pero nosotros lo complicamos primeramente con nuestra actitud, que por naturaleza es rebelde, y también con eh, lamentablemente muchos hombres y mujeres que predican el evangelio por algún interés personal. Y en situaciones similares como esta, ya Dios ha hablado en el pasado. Exactamente lo que estamos viviendo hoy en día ya sucedió. De hecho, el predicador Salomón decía que no hay nada nuevo en lo que se hace debajo del sol. Todo es lo mismo. Todo se va repitiendo con diferentes actores y circunstancias, pero en el fondo es lo mismo. ¿Cuáles es entonces esas circunstancias en las cuales Dios habló con claridad, primero al mundo, luego al pueblo de Dios, y que cuyas circunstancias se parecen bastante a las circunstancias en las que estamos viviendo? Y Dios en estas circunstancias habla a través del profeta Miqueas en el capítulo 6, desde el versículo 1 al 8, acerca de lo que realmente él está pidiendo. El versículo 1 de Miqueas, capítulo 6, dice la palabra del Señor: oíd ahora lo que dice Jehová, levántate, contiende contra los montes, y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra, el pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Y aquí Miqueas está diciendo un mensaje fuerte, un mensaje de advertencia al pueblo de Dios. Y aquí este profeta Miqueas, que es uno de los mal llamados profetas menores, la labor de este profeta se cumplió en tiempos de los reyes Jotán de Judá, Acaz y Ezequías. Y este Miqueas fue contemporáneo de los profetas Isaías, Oseas y Amós. Mostró un gran celo por el pacto que el pueblo de Dios había hecho, que Dios había hecho con su pueblo. Y este profeta veía la infidelidad del pueblo de Dios, y él consideraba que la infidelidad al amor de Dios por parte de ese pueblo se estaba haciendo sentir en aquella sociedad, en aquel pueblo, en la explotación del prójimo. La razón por la cual este profeta Miqueas, Dios lo levanta a hablar en contra de la explotación de los ricos y de los gobernantes a los pobres, a los desposeídos, a los que tenían menos fuerzas. Y Dios estaba advirtiendo a los gobernantes y a los líderes religiosos del pueblo de Dios de aquella época que eso debía cambiar. En el capítulo 2 del libro de Miqueas, Miqueas comienza a hablarle primeramente al primer grupo que ya mencionamos, que son los gobernantes. Ese primer grupo era el gobierno, las personas que estaban gobernando el pueblo. En este capítulo 2 de Miqueas,
el profeta o Dios a través del profeta comienza a hablar al primer grupo de los dos que mencionamos, a los cuales Dios le está advirtiendo que deben de parar de explotar a los pobres, a los más débiles. Y en el versículo 1 del capítulo 2 de Miqueas, dice la palabra de Dios una vez más: hay de los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal, y cuando llega la mañana lo ejecutan, porque tienen en su mano el poder. Versículo 2 dice: codician las heredades y las roban, y casas y las toman. Oprimen al hombre y a su casa, al hombre y a su heredad. Gloria sea el nombre del Señor. De manera que Miqueas tiene un mensaje. Él tiene algo que decir de parte de Dios. Y él comienza hablándole primeramente a los gobernantes, los que están en puestos de poder, de influencia. Y él dice aquí, un ay. Cuando la palabra de Dios dice un ay, es porque la situación es muy grave, muy fea. Y el profeta comienza aquí como con un ay. De los que en sus camas piensan iniquidad y maquinan el mal. Y cuando llega la mañana, lo ejecutan porque tienen en su mano el poder. Y eran estos gobernantes en el tiempo en que Miqueas ejerció su ministerio, que tenían el poder para ejercer el gobierno, la ley, la justicia, para administrar también los bienes de todo el pueblo. Pero ellos lo que estaban haciendo, en lugar de lo que hemos mencionado, era apropiándose de las cosas que le pertenecían al pueblo. Era violando las leyes que estaban establecidas sobre cómo debía o se debía administrar el gobierno. Ellos comenzaron a hacer leyes que eran favorables para sus propios propósitos, para sus propios intereses. Y cada noche iban a sus camas, no pensando en cómo podían ellos tomar medidas para beneficiar a todo el pueblo, sino cómo podían ellos llevar reformas, ideas, estrategias, proyectos para ellos mismos ser beneficiados. ¿Por qué lo hacían? Porque ellos tenían en su mano el poder. En el versículo 2, mis amados hermanos, cuando hombres y mujeres que han perdido totalmente la visión, el concepto de lo que es la justicia, el objetivo para lo cual fue escogido para una posición pública, comienza a gobernar según le parece, satisfaciendo aún sus propios caprichos y lo de sus allegados. Se van enriqueciendo, todo lo que ven lo quieren. Propiedades, se apropian propiedades, casas, bienes, tienen cuentas bancarias muy abultadas. Y eso estaba pasando en este pueblo. Quizás no existían bancos en ese tiempo, o quizás no existían, pero acumulaban
una gran riqueza en la especie que se acumulaban en aquel entonces, ya sean terrenos, ganados, propiedades en general. Llegaron a un punto que hasta le comenzaron a robar las propias heredades de los hombres del pueblo, las propias propiedades de los hombres del pueblo. Es un punto que llega a la codicia, que ya no hay límite y cada vez querían más. Hermanos, cualquier parecido con lo que está sucediendo hoy en muchos países o en la mayoría de países no es coincidencia, pues ya lo dijimos que el mismo predicador Salomón escribió diciendo que nada hay nuevo, no hay nada nuevo debajo del sol. Nada nuevo en lo que se hace debajo del sol. Todo se repite. Tenemos países latinoamericanos, asiáticos, africanos en todas partes del mundo, porque el problema es un problema de pecado, es un problema moral, donde el pueblo elige sus gobernantes con la esperanza de que este gobernante primero pueda dirigir para todo el mundo de manera igualitaria y que todas las medidas que tome sean en pro de beneficiar a la mayoría o al pueblo en general. Y lo que menos un pueblo espera cuando elige sus gobernantes es que ni el gobierno que eligió gobierna para el pueblo, sino que hace todo lo contrario. Gobierna para sí mismo y para sus familiares y allegados. Se apropian de todo. Donde quiera que ven algo que tiene algún tipo de valor, se inventan cualquier artimaña para sustraerlo, para cogerlo. La justicia la corrompen y la confeccionan a su manera, como un sastre se hace su traje a su medida. Los pobres, los desposeídos, los que no tienen para pagar un soborno, entonces son los que van presos, los que se pasan meses y meses y hasta años preso en una cárcel sin que se le pase una causa, sin que tenga nadie que le duela, sin que se le haya acusado formalmente de algo o inclusive condenado formalmente de algo, y allí están. Pero los que sustraen y roban millones, terrenos que son del Estado, que son del pueblo, dinero que son del pueblo, eso la mayoría de las veces no van a la cárcel. Y si van, van por muy poco tiempo porque se encargan de comprar su libertad. Mientras los pobres cada vez se hacen más pobres. Mientras los pobres cada vez son más víctimas de la injusticia gubernamental y social. Frente a una situación como esta, como la que está sucediendo, fue que el Señor levantó a un profeta como Miqueas para decirle primeramente a los gobernantes: esto hay que pararlo, esto tiene que detenerse. Explotar a los pobres, robarle el salario a los trabajadores, el torcer la justicia, el apropiarse de las cosas que son públicas, el explotar a los desposeídos, tiene que parar. En el capítulo 3 de este libro de Miqueas, en el cual estamos, entonces el profeta ahora le está enviando una palabra de advertencia entonces a los ministros religiosos, a los líderes religiosos de Israel.
Y en el capítulo 3, versículo 1 hasta el 7, capítulo 3 de Miqueas, versículo 1 al 7, dice la palabra de Dios. Dije, oíd ahora, príncipes de Jacob y jefes de la casa de Israel. ¿No concierne a vosotros saber lo que es justo? Vosotros que aborrecéis lo bueno y amáis lo malo, que les quitáis su piel y su carne de sobre los huesos, que coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos, y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como carnes en olla. Entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer. Y el que no les da de comer, proclaman guerra contra él. Por tanto, de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Y el versículo 7 dice, y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos, y ellos todos cerrarán sus labios, porque no hay respuesta de Dios. Gloria sea el nombre poderoso de Cristo. De manera que ahora el profeta Miqueas recibe del Señor otra advertencia, pero en este caso ahora no a los gobernantes, sino a los ministros, a los siervos de Dios, a los religiosos, líderes religiosos de aquella época. Y él comienza con una pregunta para estos líderes religiosos. Mire, hermano, una cosa es que el mundo ande como ande, desordenado, no haya justicia en el mundo, no haya respeto ni temor de Dios. Pero otra cosa muy diferente cuando en el mismo pueblo de Dios, cuando los siervos de Dios, cuando los ministros de Dios han perdido totalmente el temor y la reverencia hacia Dios. Y por eso el Señor a través de Miqueas pregunta ahí en el versículo 3, versículo 1 de Miqueas 3, ¿no concierne a vosotros saber lo que es justo? O sea, es más entendible que en un mundo donde no hay moral, donde no hay un concepto de lo que es el temor a Jehová y de lo que Dios espera de los hijos de Dios, es más razonable o entendible que no haya allí justicia, que no haya allí entendimiento o conocimiento de lo que es justo según la definición de justicia de Dios. Pero que el pueblo no lo sepa o que el pueblo lo ignore o lo quiera ignorar es algo totalmente diferente. Es triste ver cómo cristianos, creyentes en Cristo y aún siervos de Dios se pelean unos con otros, grandes divisiones por cuestiones políticas, uno defendiendo a uno y otro defendiendo a otro, totalmente ignorando que el reino de Dios no es de este mundo y que no hay hombre en este mundo que pueda resolver ni que vaya a resolver los problemas de este mundo. Porque los problemas de este mundo solamente los resolvió y lo habrá de resolver uno solo, y ese se llama Jesucristo. El problema de este mundo es pecado. Cuando dos pastores, dos hijos de Dios se ponen a discutir, a pelearse y llegar hasta la enemistad por una posición política, ya sea de concepto o por un puesto
o un beneficio que están recibiendo. Eso es totalmente ignorar el mensaje de la palabra de Dios y la naturaleza del reino de Dios. ¿Cómo puede un creyente ver la injusticia, la corrupción, la explotación y estar de acuerdo con esas cosas y mucho más aún defenderlas públicamente en la radio, en las emisoras, redes sociales y por donde quiera que va? ¿Cómo puede hacerlo y luego decir que él conoce la justicia de Dios o que es hijo de Dios o que es temeroso de Dios? Aquí el profeta le está advirtiendo a estos religiosos de aquella época, y hoy en día esta palabra fue escrita para nuestra amonestación y para nuestro ejemplo, que cuando el pueblo de Dios se agarra de la mano con un gobierno corrupto, injusto, explotador o con cualquier empresa, es un pueblo que se ha contaminado y que necesita escuchar esta palabra y volverse al camino del Señor, porque gracias sean dadas a Dios. Dios es un Dios de misericordia, de oportunidades, y Él da tiempo todavía para que te arrepientas. Llegar a la degradación de parte del pueblo de Dios, de aborrecer lo bueno, rechazar lo bueno y amar lo malo, es, hermano, el sello distintivo del caos dentro del pueblo del Señor. Una de las más potentes advertencias que Dios envía al pueblo y que son también señales de tiempos del fin, es que iba a haber una inversión de los valores. Un mundo que a lo bueno le llama malo y a lo malo le llama bueno. Pero peor y más triste es aún cuando el mismo pueblo de Dios se hace bocina de lo malo, quererlo ponerlo como bueno, y lo bueno quererlo presentar como malo. Por eso dice la palabra del Señor, el versículo 3, que estos líderes, dice versículo 3, coméis asimismo la carne de mi pueblo y les desolláis su piel de sobre ellos y les quebrantáis los huesos y los rompéis como para el caldero y como para carnes en olla. Llegar a la insensibilidad, un siervo de Dios, un ministro de Dios, que porque está recibiendo prebendas, sobornos, porque está recibiendo 2 o 3 pesos, 2 o 3 dólares, llegar al punto de la insensibilidad total, de quizás él no le está comiendo el dinero y el sudor del pueblo, pero está viendo a aquellos que lo están apoyando con dinero, que lo están haciendo, lo cual lo constituye en culpable. Eso es participar en pecado ajeno, dice la palabra de Dios. Cuando usted recibe un dinero en una posición pública, que usted no está trabajando, que usted no se lo ha ganado, o cuando recibe más de lo que debe recibir, usted está comiendo la carne del pueblo, la comida del pueblo, lo que le pertenece al pueblo. Usted le está desollando la piel del pueblo. Usted le está rompiendo los huesos al pueblo que lo eligió y que lo puso a usted ahí en ese puesto de poder. Por eso, mis amados hermanos, el versículo 4 dice la palabra de Dios: entonces clamaréis a Jehová y no os responderá. Antes esconderá de vosotros su rostro en aquel tiempo, por cuanto hicisteis malvadas obras. El tiempo, hermano, de la maldad tiene su fin. Va a venir el momento de crisis en el cual estos llamados hijos de Dios, que quizás
Ellos directamente no ejercen la corrupción, pero indirectamente la apoyan, defendiéndola y recibiendo soborno, recibiendo cohecho. Cuando llega el momento de crisis, ahí quieren clamar a Dios. Quieren que Dios los ayude. Desesperadamente buscan ese poder sobrenatural cuando en lo natural no hay respuesta. Y la palabra y la advertencia del Señor en este día es: vas a clamar, pero Dios no va a responder. ¿Te ha preguntado por qué Dios no está respondiendo? Dice al final versículo 4, por cuanto hicisteis malvadas obras. Por cuanto hicisteis malvadas obras. Había otro grupo también, hermano, dentro de estos líderes religiosos que eran los profetas. Miren lo que dice el versículo 5. Así ha dicho Jehová acerca de los profetas que hacen errar a mi pueblo y claman paz cuando tienen algo que comer, y al que no les da de comer proclaman guerra contra él. Cualquier parecido con la realidad que se está viviendo hoy no es coincidencia. Hoy se han levantado, como predicamos en el mensaje anterior, una cantidad enorme de profetas. Profetas de todas las edades, colores, razas. Nadie sabe quién los nombró profetas. Nadie sabe qué iglesia o cómo se llegaron a ser profetas. Porque todos los profetas que están en la palabra de Dios fueron debidamente reconocidos, debidamente validados por Dios primeramente y luego por el pueblo. Pero estos profetas muchos de ellos comenzaron a ver esto como un negocio, comenzaron a corromperse, comenzaron a coyuntarse, a unirse en matrimonio desigual con el gobierno, con la oligarquía, con el dominio de los líderes religiosos de la época. Le proclamaban paz y bendición a todo aquel que le daba dinero, a todo aquel que lo bendecía, o como se dice hoy, a todo aquel que sembraba en su ministerio. Pero el que no lo hacía, entonces le llaman endemoniado. Dicen todo tipo de cosas malas. Y usted lo ve aquí en las redes sociales, en YouTube, en Facebook, en todas partes, hablando mal de otros pastores o de congregaciones porque no sembraron o porque no recibió lo que le esperaba, el botín que le esperaba recibir. Lo interesante de esto, hermano, que el versículo 6 de aquí del capítulo 3 de Miqueas, dice la palabra de Dios, versículo 6, por tanto de la profecía se os hará noche y oscuridad del adivinar, y sobre los profetas se pondrá el sol y el día se entenebrecerá sobre ellos. Fíjese con quién agrupa el Señor a estos falsos profetas. Los pone juntos con los adivinos. El versículo 7 una vez más confirma esto. Y serán avergonzados los profetas y se confundirán los adivinos. Y ellos todos cerrarán sus labios porque no hay respuesta de Dios. De manera que el Señor pone aquí junto a esos falsos profetas con los adivinos que usan la bola de cristal, que usan las cartas, que usan leer las tazas, las manos. A esos profetas falsos lo está comparando al mismo nivel que con los adivinos. Muchos se preguntaron dónde estaban los profetas o dónde están los profetas en este tiempo de pandemia. Ahora sí, después que muchos salen predicando, muchos siervos y siervas de Dios salen predicando, ellos van agarrando ideas y ahora salen con profecías. ¿Por qué no fueron a los hospitales? ¿Por qué no andan en las calles imponiendo sus manos sobre los enfermos del COVID-19, de este virus? ¿Dónde están las profecías? Están siendo avergonzados porque Dios no los mandó. El libro de Hebreos dice
que Dios había hablado en otros tiempos de muchas maneras, en muchas ocasiones, pero hoy dice la palabra de Dios, nos ha hablado por el Hijo. Ese es el profeta de profetas, el último de todos ellos, el jefe de todos los profetas, y él ha hablado últimamente a través del Hijo Jesucristo. Hay mucha gente cometiendo errores, haciendo cosas porque un profeta de estos que andan por ahí, adivinadores, le dijo una profecía y la gente comienza a tomar decisiones en base a una profecía que le dijo un profeta y no fijarse entonces en lo que dice la palabra de Dios. Eso es lo que se está provocando, que el pueblo de Dios quite la mirada de su palabra y comience a ponerle más atención a lo que dice un profeta que vino de alguna ciudad, de alguna tierra o de alguna iglesia, si es que tiene una que ni siquiera conozco. Luego siguen su camino, se van con sus ofrendas y nunca más le importa por cada oveja que dejaron allí confundida, errada, por una palabra de adivinación. Por último, mis amados hermanos, ¿qué es lo que Dios pide? No es tan complejo, no es difícil. Este evangelio, yo siempre he dicho, mis amados hermanos y amigos, que fue hecho para personas torpes como yo. Dios como que pensó en alguien como yo, falto de entendimiento, corto para hacer la voluntad de Dios. Y él diseñó un plan de salvación sencillo. Dice el capítulo 6, versículo 1 al 8 de Miqueas, capítulo 6, 1 al 8. Oíd ahora lo que dice Jehová. Levántate, contiende contra los montes y oigan los collados tu voz. Oíd montes y fuertes cimientos de la tierra. El pleito de Jehová, porque Jehová tiene pleito con su pueblo y altercará con Israel. Es importante entender que lo que está sucediendo en este tiempo con esta pandemia, tanta gente muerta, tantas familias sufriendo, todas las iglesias 100% cerradas, es porque Dios tiene pleito. Dios está contendiendo contra los gobernantes, pero también contra su propio pueblo. Dios tiene pleito. Él está peleando contigo y conmigo y también con este mundo. Y en el versículo 3, el Señor continúa a través del profeta Miqueas y ahora hace una pregunta. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿O en qué te he molestado? Responde contra mí. ¿Qué es lo malo que Jehová te ha hecho? ¿En qué cosa te ha dañado? Dice el versículo 4, porque yo te hice subir de la tierra de Egipto y de la casa de servidumbre te redimí y envié delante de ti a Moisés, a Aarón y a María. En otras palabras, el Señor está diciendo, ¿en qué te he molestado? Todo lo contrario, lo que te he hecho es bien. Oye tú, gobernante, que me estás escuchando en cualquier parte del mundo que estés. Si estás ahí, es porque Dios te puso allí. Él es que quita y pone reyes. Te puso allí Dios. Y a ti, profeta o falso profeta o siervo o sierva de Dios, que estás ordeñando, raspando, quebrando, comiéndote la carne de las ovejas. Señor te pregunta, ¿qué malo te ha hecho? ¿En qué te ha molestado?
todo lo contrario. Él fue que te hizo subir de la tierra de Egipto. Tú estabas esclavo un día, estabas tirado, nadie daba nada por ti. Y Él te levantó, te sacó de tierra de servidumbre, de la esclavitud de las drogas, del alcohol, de la hechicería, de la violencia. Y te ha puesto en el lugar donde estás, pero lo has olvidado. Dice el versículo 5 de Miqueas 6, pueblo mío, acuérdate ahora qué aconsejó Balac, rey de Moab, y qué le respondió Balaam, hijo de Beor, desde Sittim hasta Gilgal, para que conozcas las justicias de Jehová. El Señor le recuerda a través del profeta Miqueas a los líderes religiosos de aquella época. Mira, solamente mírate en este espejo de Balac, el rey de Moab, y de Balaam, que era un profeta, hijo de Beor. Y muchos de ustedes ya saben qué fue lo que pasó. Balac le estaba pagando a Balaam para que maldijese al pueblo de Israel por dinero. Y Dios le está haciendo recordar a los líderes, profetas, ministros de esta época en la que está escribiendo Miqueas. Recuerda lo que hizo, lo que pasó con Balac, que le pagaba a Balaam para que maldiciera a mi pueblo, y lo que yo hice para que te acuerdes y conozcas las justicias de Jehová. ¿Quién soy yo? Y lo serio que estoy frente a las injusticias, frente a hacer mercadería de mi evangelio, de lo que yo he establecido como bueno. Y refléjate en eso. Recuerda, es como en otras palabras el Señor diciendo, lo puedo hacer contigo otra vez si no te arrepientes. Y el Señor vuelve a recordarle, ya concluyendo este mensaje, mis amados hermanos, a este pueblo que ha perdido la cordura, a estos gobernantes que el poder lo ha emborrachado, le ha dado una nota bien alta, le ha nublado el entendimiento. Y a este pueblo de Dios que ha olvidado por completo la simpleza del evangelio y lo que Dios demanda día con día. Dice el versículo 6, ¿con qué me presentaré ante Jehová? Y adoraré al Dios Altísimo. ¿Me presentaré ante él con holocaustos o becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? ¿Daré mi primogénito por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? El Señor hace estas preguntas, mis amados hermanos. ¿Sabe por qué? Porque estos gobernantes y estos ministros de Dios, estos líderes religiosos, explotando a los pobres, robándose las propiedades de los pobres, maquinando para ver al siguiente día qué cosa podía hacer para hacerse más rico, porque él tenía el poder y podía hacerlo atento a ellos. Hacían todo estos profetas profetizando mentira y recibiendo dinero, recibiendo bienes o lo que ellos le llaman siembra, bendiciones. Pero tanto estos gobernantes como estos líderes religiosos, encima de que estaban haciendo eso, al mismo tiempo ellos también estaban presentando sus sacrificios y holocaustos delante de Dios. Oh, mis amados hermanos, yo no sé si alguien está entendiendo lo que estoy hablando en esta ocasión. Estos gobernantes que explotaban a los pobres, robaban lo que le pertenecía a los pobres. Estos siervos de Dios, líderes religiosos, que también veían la maldad y no la reprendían, sino que defendían la maldad, que le llamaban a lo bueno malo y a lo malo bueno. Estos profetas que profetizaban mentira por dinero, ellos también tenían sus ceremonias. Ellos también iban a la iglesia. Ellos también guardaban el sábado. Ellos también hacían sus sacrificios de animales como todos los demás. Ellos pensaban que Dios estaba recibiendo esas cosas.
Y como repito, exactamente lo que está sucediendo hoy en día. Muchos siervos de Dios que creen que porque están ayunando mucho, orando mucho, que tienen una agenda llena porque lo están invitando a muchas iglesias, porque este siervo de Dios tiene una palabra fresca, un mensaje nuevo, y porque va a soltar una palabra de profecía que todo el pueblo está esperando por encima de la palabra de Dios. Ellos creían, estaban convencidos de que esto estaba agradando a Dios. Van a la iglesia, oran, leen la palabra, ayunan, están haciendo todos esos ejercicios, todos esos ritos que un hijo de Dios está supuesto a hacer. Pero el Señor está diciendo aquí, ¿con eso te vas a presentar delante de mí? ¿Es eso adoración al Dios Altísimo? Versículo 6. Me agradaré yo, versículo 7. De millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite. Todas estas cosas que ustedes están haciendo. Mientras ustedes están explotando al pueblo. Adivinándole el futuro a la gente. Mintiéndole diciendo que yo dije cuando yo no le dije nada. Buscando cuál es la próxima congregación que me va a invitar. Poniéndole precio a su prédica. Precio a su ministración, precio a su concierto. Y también las condiciones de alojamiento donde usted tiene que estar. Pero al mismo tiempo estás haciendo todas estas cosas que crees que eso es lo que me agrada a mí. En el versículo 8, el Señor entonces declara una vez más qué es lo que Él está demandando o estaba demandando de aquellos gobernantes y de aquellos creyentes en aquella época. Dice el versículo 8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno y que pide Jehová de ti. O sea, no es que no lo sabían, ya Dios se lo había declarado lo que es bueno. Y lo que Dios estaba pidiendo. ¿Qué Dios le estaba pidiendo a aquellos gobernantes y a aquellos líderes religiosos? Dice solamente, ese es el evangelio. Usted quiere saber qué es el evangelio de Jesucristo práctico en el día con día. De todos aquellos que dicen que aman a Dios, que siguen a Dios. Dice el Señor, solamente pido esto. ¿Qué pide Dios en este tiempo de pandemia? ¿Qué es lo que Dios está diciendo claramente a los gobernantes, a este mundo y también al pueblo del Señor? Primero, justicia. Segundo, amar misericordia. Y tercero, humillarnos ante nuestro Dios. Tres cosas es lo que Dios con toda claridad muy evidente está pidiendo de este mundo y también del pueblo del Señor. Justicia. Que se administre la justicia igual para todo el mundo. Que no se haga diferencia entre rico y pobre, blanco y negro, chino, que haya un trato igualitario para todo el mundo y que se apliquen las leyes igual para todo el mundo. Justicia. Lo segundo es amar misericordia. Tú y yo, hermano, merecíamos estar muertos, condenado a muerte y sufrimiento eterno, pero Dios en su lugar nos dio su misericordia. ¿Y qué es la misericordia? La misericordia es que Dios no nos da lo que nosotros merecemos. Misericordia, Dios no nos da lo que nosotros merecemos. ¿Qué es lo que nosotros merecemos? Castigo eterno, separación eterna de Dios. Él no nos dio eso. Misericordia. ¿Puede Dios hacerlo
Él lo puede hacer porque está en su justo derecho, porque nosotros hemos quebrantado su ley y la quebrantamos cada día. Pero en lugar de darnos condenación, que Él puede hacerlo legalmente, Él decidió darnos misericordia. Oh pueblo de Dios que me escucha, siervo, sierva de Dios, hermano, hermana que me escucha. No estoy hablando aquí de cuando tú no tienes la razón, que no ataques, que no quieras destruir a otros cuando no tienes la razón. La misericordia va más allá. La misericordia nos dice que aún yo tenga la razón, aún yo pueda proceder legalmente en contra de alguien, aún yo pueda demandar a alguien, aún yo pueda con derecho exigir algo de alguien, enviar a alguien a la cárcel, por ejemplo. La misericordia me dice a mí que aunque yo estoy en el derecho de hacer eso, yo elijo no hacerlo, porque le estoy extendiendo misericordia. Eso es exactamente lo que Dios hizo contigo y conmigo, lo que hace cada día. Nos extiende su misericordia. Dios te está diciendo a ti, pueblo de Dios, y a este mundo, que aunque tú puedas y tengas el derecho de hacer algo en contra de alguien, que no lo hagas, que mejor decidas perdonar, que mejor decidas no hacer nada. Pero la misericordia brilla por su ausencia. Es mi derecho. Yo estoy en mi derecho. Estamos viviendo la sociedad del yo. Solamente importo yo. No, amado hermano, frente al Señor, el hecho de que tú puedas hacerlo no quiere decir que tengas que hacerlo. La misericordia triunfa sobre el juicio, dice la palabra de Dios. Y la última cosa que el Señor está demandando de esta generación es humildad. Humildad, tanto del mundo, de los gobernantes, pero también del pueblo del Señor. Que se acuerden los gobernantes que fue Dios que los puso allí para gobernar con justo juicio igual para todo el mundo. Y que el propósito para lo cual Dios los puso allí no es el enriquecerse, pero mucho menos el arrancarle el sudor de los trabajadores, de la gente pobre, de las cosas por las cuales Dios la puso allí para administrarla para el bien de toda la colectividad. Y al pueblo de Dios, humildad quiere decir que recuerdes de dónde Dios te sacó a ti. Que recuerde quién ha sido Dios cada vez que has estado enfermo, cada vez que has necesitado y que has levantado un grito de desesperación buscando su ayuda y Él te ha socorrido. Que recuerde de dónde Dios te sacó, que no eras nada ni eras nadie. Sin embargo, ahora Dios te ha hecho que seas alguien por su misericordia. Él te ha rescatado de tu vana manera de vivir. Te ha sacado del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso. Él ha roto las cadenas. Ahora te ha puesto en un puesto de eminencia para que puedas predicar. Pero la palabra de Dios, no tu palabra. La profecía de Dios, no tus profecías. Que tú dirijas la mirada de la gente, no a tus palabras, sino a la palabra. Que tú dirijas la mirada de la gente, no hacia ti, sino hacia Cristo Jesús. Eso se llama humildad. Siempre recordar que soy lo que soy por pura misericordia de Dios. Último versículo que quiero citar en esta mañana, en esta ocasión, se encuentra en Ezequiel 18. Mucha gente ha muerto en este tiempo, producto de esta pandemia, de este COVID-19. De este coronavirus. Y yo he escuchado mucha gente decir, pero ¿qué Dios es ese que provoca la muerte de tanta gente, el sufrimiento de tantas familias? Bueno, también podemos hacer la pregunta desde otra perspectiva. ¿Qué Dios es este? ¿Qué tan serio está Dios? De que cuando Él habla de injusticia, cuando Él habla de falta de misericordia, de explotación, ¿qué tan serio Él está cuando dice eso? Que Él llega hasta el
punto, si es necesario, de llevarse a mucha gente de sobre la faz de la tierra. Usted puede pelearse contra Dios, llamarle arbitrario, un Dios sanguinario. Yo he decidido no pelear contra Dios. Yo he decidido conocer su justicia y lo mucho que Él aborrece el pecado. Por eso el Señor sí lo hace. Sobre todo a un pueblo que, como dice Miqueas aquí en los versículos que leímos, ya Dios ha declarado que es lo bueno. Que tú quieras confundirlo con mucha teología, con mucha filosofía, con fanatismo, con manipulación y otras cosas, o con doctrinas que no vienen al caso, eso es diferente. Pero la vida práctica del evangelio tiene que ver con vivir una vida lo más justa posible, vivir una vida de misericordia y andar siempre en humildad delante del Señor. Dios no está contento porque la gente se muera. Dios no está alegre porque la gente está muriendo. Dice Ezequiel 18, versículos 23 y 24. El Señor preguntando esto porque ya muchos en aquel tiempo lo estaban acusando a Dios de eso. Que como si Él es un Dios de amor, como si Él es un Dios de misericordia, puede provocar tanta muerte y tanta destrucción y sufrimiento. Dice Ezequiel 18, 23 y 24, el Señor respondiendo a esto: ¿quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El Señor está haciendo una pregunta de esa que le llaman retórica, que no necesita una respuesta. ¿Quiero yo la muerte del impío? Dice el Señor Jehová. ¿No vivirá si se apartare de sus caminos? El asunto es que Dios no quiere la muerte del impío. Eso es lo que está implicando la segunda parte en forma de pregunta que él también hace. ¿No vivirá? La cuestión es que Dios está demandando que el impío se aparte de sus caminos. Él ha establecido las leyes. La ley de Jehová es la perfecta. La ley de Jehová es la buena. Es la ley de Jehová la que va a prevalecer. Y Él ha dicho que el que cree en Él será salvo. Mas el que no cree ya ha sido condenado por cuanto no ha creído en el Hijo de Dios. Pero el impío, el que no es creyente, el que todavía no ha entregado su vida a Cristo, el Señor está diciendo en esta hora a ti que me estás viendo o me estás escuchando, que si tú te apartas del camino de la maldad, del camino del mal y te acercas al camino del bien, que es Jesucristo, entonces tú vivirás. Y al pueblo de Dios, en el versículo 24 de Ezequiel 18, también el Señor tiene una advertencia muy seria. Y aquí yo voy a mencionar, hermano, algo que es de mucha controversia dentro del pueblo de Dios. Pero dice el versículo 24 de Ezequiel 18, mas si el justo se apartare de su justicia y cometiere maldad e hiciere conforme a todas las abominaciones que el impío hizo, ¿vivirá él? Respuesta: todas las justicias que hizo no vendrán en memoria. Por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. El Señor aquí está hablando a hijos de Dios, siervos de Dios, que algunos dicen, una gran mayoría de siervos de Dios dicen que una vez que usted fue salvo, ya va a ser salvo para siempre, no importa cómo usted viva su vida. Eso no es el mensaje del evangelio de Jesucristo. El mensaje de Cristo con relación al caminar de un creyente, dice la palabra de Dios, libro de Juan, que si alguien permanece en él o dice que permanece en él, tiene que andar como él anduvo. No como condición para salvación, sino como una demostración, una señal de que ya ha sido salvo.
Un creyente, hijo de Dios, que apoye la corrupción, que apoye la explotación de los gobiernos, que esté a favor de la maldad, es una persona que está caminando desviadamente. Fíjese aquí que el versículo 24 de Ezequiel 18 no habla de que si comete un pecado o que si cayó en un pecado. Aquí está hablando de un estilo de vida. Un hijo de Dios que hace del pecado y de la maldad un estilo de vida, aunque haya hecho muchas obras buenas, haya fundado iglesia, haya predicado, haya ayunado, el Señor haya hecho milagros a través de sus manos, dice la palabra de Dios que ninguna de la justicia que hizo no vendrán en memoria por su rebelión con que prevaricó y por su pecado que cometió, por ello morirá. Qué temor, qué cosa tan grande que podamos nosotros llegar a un punto de complacencia, de vivir y gozarnos en el pecado. Todo aquel que practica el pecado, dice la palabra de Dios, no es de Dios. Repito, no estoy hablando del que comete pecado. Yo soy un pecador. Yo cometo pecado cada rato, hasta con el pensamiento se peca. Lo que estamos hablando es de vivir, practicar el pecado como un estilo de vida totalmente de espalda a la palabra de Dios. Aquí nos dice que una persona que anduvo en el camino, hizo toda la justicia que hizo, todas las obras buenas que hizo. No le está llamando aquí que sus obras no eran verdaderas, le está llamando obras de justicias. Tampoco en ninguna parte dice que si una gente se perdió es porque nunca fue salvo. ¿Cómo sabe usted eso? Porque Judas fue llamado por Cristo, escogido por Cristo, y se perdió. Los mismos ángeles, dice también el libro de Judas y también el libro de Pedro, que no guardaron, no permanecieron, no guardaron su integridad, su posición en la que Dios lo creó. También ellos fueron enviados a prisiones oscuras. El mismo Satanás se rebeló y él fue derribado de su posición. Él, dice la palabra de Dios, ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido. La palabra permanecer en la verdad. Y Satanás fue destronado. Entonces, ¿quiere decir que Satanás nunca fue ángel? ¿De verdad? ¿O los ángeles nunca fueron ángeles de verdad que perdieron esa posición? Tú y yo tenemos que cuidar esta salvación con temor y temblor. La salvación es eterna, es segura. Nada ni nadie nos la puede quitar. Pero no podemos hacer de esta gracia un libertinaje. No podemos jugar con las cosas de Dios diciendo Dios dijo cuando Dios no dijo nada. No podemos explotar, abusar de los demás cuando yo estoy en una posición de poder en la cual Dios mismo me ha puesto. No puedo yo olvidar quién yo era, de dónde Dios me sacó y que Dios es el que me ha puesto donde yo estoy. ¿Qué pide Dios? Hacer justicia, amar la misericordia y vivir una vida humillado delante del Señor, siempre recordando de que yo no era nada, ni soy nada, y que Dios es el que me hace ser lo que yo nunca pude ser por mí mismo. ¿Usted quiere conocer a un siervo, una sierva de Dios? No lo conozca por sus trajes caros, o el carro que maneja, o la casa donde vive, o qué tanto conoce de homilética, de exegética, escatología, teología, las corrientes religiosas que hay en las iglesias, o el calvinismo o arminianismo. No lo conozca por eso. Usted sabe por qué se van a conocer el que anda en estas tres cosas: justicia, misericordia y humildad. Sellos distintivos del creyente, el sello distintivo de la voz de Dios en este tiempo de pandemia. Él está demandando que este pueblo vuelva a la justicia, no la justicia del mundo, sino la justicia de Dios, que es Jesucristo. Que el pueblo de Dios
ame la misericordia y que vive una vida en humildad delante de Él. Si hay alguna persona que todavía no ha tenido un encuentro personal con Dios, no ha entregado su vida al Señor, esta es la oportunidad que Dios está abriendo para ti. Tú lo puedes hacer en este mismo momento. Recibir ese perdón de Dios para siempre. Solamente tienes que repetir conmigo estas palabras desde lo más profundo de tu corazón. Repite conmigo, entregando tu vida a Cristo y desde aquí comenzando una relación personal con Dios. Padre amado, en este momento estoy delante de ti. Yo he escuchado tu palabra. Yo sé, Señor, que yo soy ese también que no he vivido una vida de justicia, de amar la misericordia y también de vivir una vida humillado delante de ti. Que a mucha gente he dañado, a mucha gente he robado, he lastimado. Pero ahora, Padre, yo me arrepiento. Te pido que me perdones y te invito a entrar a mi corazón. Te acepto como mi Señor y Salvador. Gracias, Padre, por tu perdón. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Yo voy a orar también por algunas necesidades y también por aquellos siervos y siervas de Dios que están viendo y que estarán viendo este mensaje. Aún hay tiempo para ti, para que regreses a esa senda antigua desde donde te desviaste. Quizás tú fuiste enseñado así, que pensabas que ese es el evangelio de Jesucristo. Pero ahora el Señor te ha dicho lo que es bueno. Si quieres, ora conmigo. Yo voy a orar por ti para que tú regreses a esa senda antigua, regreses a ese camino del cual te saliste o del cual quizás nunca has estado. Yo oro por ti en este momento. Padre, yo oro, Señor, por esos siervos y esas siervas de Dios que con humildad están reconociendo que han estado torciendo tu palabra, que predican una cosa con su boca, pero que su vida personal es otra. Pero están cansados, Señor, de su falsedad. Están cansados de la vida vacía y muerta que viven. Están cansados de la doble vida, del doble estándar. Yo oro por aquellos que no han participado directamente en corrupción, pero han sido partícipes cubriéndola o defendiéndola. Oro por ellos también, Señor amado, que se están arrepintiendo de su pecado. Para ayudarle a levantarse. Restaura, Señor, a esos siervos y siervas tuyas, hijos e hijas tuyas. Yo oro, Señor, por las naciones, por los países. Padre, que tú ponga allí los hombres y las mujeres que en tu plan eterno habrán de cumplir con tu voluntad. Oro por cada presidente de este país, Donald Trump. Dale sabiduría, Señor amado. Cumple tu propósito en él y a través de él. Oramos, Señor, no porque se cumpla lo que nosotros queremos que se cumpla. Oramos por tu voluntad, que se haga tu voluntad en los cielos, como se hace en los cielos, también se haga aquí en la tierra. Enséñanos, Padre, a vivir en justicia, tu justicia, en misericordia y en humildad. En el nombre que es sobre todo nombre. En nombre de Jesucristo. Amén. Y amén. Dios te bendiga. Dios te guarde, mis amados hermanos de Facebook. Ministerios Cristo es el fundamento. Micresef TV en YouTube. Y también los amigos y hermanos personales que están también dentro de mi página de Facebook. La paz del Señor sea con cada uno de ustedes. Una vez más, para aquellos que todavía no me conocen, mi nombre es Robert Arismendi y estamos sirviendo por la gracia del Señor en la ciudad de Fort Worth, Texas, Estados Unidos. Hasta la próxima y una vez más, la paz de Cristo sea sobre cada una de sus vidas.